Tema 12. Flexión, derivación y composición. La organización del léxico español. La estructura de la palabra. La palabra constituye una unidad central del sistema lingüístico. En ella convergen la forma, el significado y la función gramatical, y por ello su estudio resulta indispensable para comprender tanto la estructura de la lengua como los procedimientos de ampliación y organización del léxico. En español, la palabra no es una realidad uniforme, ya que puede presentarse como forma simple, como resultado de una flexión, como base derivada por afijación o como combinación compleja construida mediante composición. Esta riqueza interna obliga a estudiar conjuntamente la estructura de la palabra y los mecanismos morfológicos que hacen posible la creación, modificación y clasificación de las unidades léxicas. El tema exige articular cuatro perspectivas complementarias. En primer lugar, la estructura de la palabra, es decir, sus constituyentes formales y su organización interna. En segundo lugar, la flexión, entendida como el conjunto de variaciones gramaticales que no crean palabras nuevas, sino formas distintas de una misma unidad léxica. En tercer lugar, la derivación y la composición, que sí participan activamente en la formación del léxico. Y, por último, la organización del léxico español como sistema abierto. Vamos a hablar primero de la morfología y la estructura de la palabra. La disciplina lingüística que estudia la estructura interna de las palabras en cualquier idioma y todos los procedimientos de su formación se llama morfología. Tradicionalmente la morfología se ocupa de dos grandes ámbitos. Uno es la morfología flexiva, que analiza las variaciones gramaticales de las palabras, y otro gran campo es la morfología léxica, que estudia la creación de nuevas unidades mediante derivación, composición y otros procedimientos afines. La palabra puede definirse en un sentido operativo como una unidad lingüística dotada de autonomía relativa dentro de la cadena hablada y susceptible de segmentación en elementos menores con función gramatical o léxica. Esta segmentación nos conduce al concepto de morfema, entendido como unidad mínima con significado o función. Así, en una palabra como cantábamos pueden distinguirse con base léxica cant, una vocal temática a, un morfema temporal y modal, que es va, y una desinencia personal, que es mos. Desde el punto de vista, la estructura de la palabra española puede analizarse mediante varios constituyentes. La raíz o lexema, después tendríamos los afijos y en ciertos casos otros elementos de enlace y marcas temáticas. La raíz aporta el significado léxico fundamental y los afijos añaden matices léxicos o valoraciones gramaticales, y la combinación de todo esto da lugar a las palabras simples, derivadas, compuestas o flexionadas. Vamos a ver ahora los constituyentes de la palabra: lexema, morfemas y afijos. Vale, primero vamos a definir el lexema o raíz, que es el núcleo significativo de la palabra. De hecho, es el segmento que contiene la base conceptual común de las distintas formas de una familia léxica. Así, en mar tendríamos marino, marea, marítimo, submarino, aunque con adaptaciones históricas ocultas que pueden ser diversas, ¿vale? Reconocemos la relación de la raíz con el resto de palabras. El lexema puede ser simple o presentar alternancias alomórficas. Un alomorfo, recordamos que es un elemento, eh, el mismo elemento, perdón, pero que tiene una diferencia mínima entre dos variantes. Los morfemas, por su parte, son unidades mínimas que expresan información gramatical o derivativa. Pueden clasificarse de forma general en morfemas flexivos y morfemas derivativos.
Los flexivos indican género, número, persona, tiempo, modo, aspecto o cualquier otro valor gramatical según la categoría a la que pertenezca la palabra. Y los derivativos, por su parte, permiten crear palabras nuevas o modificar significativamente el contenido léxico de una base. Es decir, la base tiene una carga léxica, eh, el morfema flexivo no tiene carga léxica, solo tiene carga gramatical, y el morfema derivativo tiene una carga léxica más pequeñita que se añade a la propia que ya tenía el lexema, ¿vale? Por ejemplo, banco, banquito, ¿vale? El hito sería la parte derivativa que añade el significado de pequeño, ¿vale? O la significación. Y la O, por último, bueno, este caso no sería una marca de flexión. Dentro de los afijos se distinguen los prefijos que preceden a una base, los sufijos que se posponen a ella, y en una clasificación más amplia podemos hablar de interfijos, que son los que se ponen en medio. Segmentos que no tienen significado léxico propio, pero que sirven de enlace o apoyo fónico entre la base y el sufijo, como panecillo. No decimos panillo, añadimos la EC de panecillo para pronunciarlo mejor, o polvareda, no polveda. La tradición escolar suele insistir sobre todo en los prefijos y sufijos, pero una exposición más rigurosa, sobre todo a partir de la educación secundaria obligatoria, conviene incidir ya en la existencia de estos elementos intermedios. Vamos a hablar ahora de la flexión como fenómeno. Como fenómeno es el conjunto de variaciones formales que experimenta una palabra para expresar relaciones gramaticales sin dejar de pertenecer a la misma unidad léxica. Esto es muy importante. A diferencia de la derivación y de la composición, la flexión no crea una palabra nueva, sino que genera distintas formas de una misma palabra. De ahí que perro y perros, perra y perras, o canto, cantabas y cantemos no constituyan entradas léxicas distintas en el sentido estricto, sino manifestaciones flexivas de un mismo lexema. La flexión se caracteriza por varios rasgos fundamentales. En primer lugar, tiene valor gramatical y no léxico. Modifica la forma para ajustarla a categorías sintácticas o semántico-gramaticales. En segundo lugar, posee un carácter sistemático y paradigmático. Las formas flexivas se organizan en series regulares, las famosas tablas que nos estudiamos en latín, por ejemplo, los paradigmas, o las conjugaciones en castellano. En tercer lugar, la flexión suele ser obligatoria en determinados contextos, porque asegura la concordancia y la cohesión gramatical del enunciado. No podemos renunciar a flexionar los verbos ni los sustantivos, porque estaríamos incurriendo en errores o en estructuras que serían incorrectas o agramaticales en español. Bien, pues dentro de la flexión está la flexión nominal en castellano, ¿vale? Y la flexión verbal. También conviene subrayar que dentro de la flexión nominal podemos hablar también de flexión de los adjetivos, porque dependen del nombre. En el ámbito nominal, la flexión del español afecta principalmente al género y al número, ¿vale? El género permite distinguir en muchas palabras formas masculinas y femeninas, aunque no siempre con relación estrictamente biológica. Así, niño, niña muestran oposiciones flexivas, mientras que mesa o problema poseen un género gramatical sin alternancia. El número expresa la oposición entre singular y plural en español, normalmente mediante los morfemas S si acaba en vocal o ES si acaba en consonante, aunque existen particularidades fonológicas y léxicas fuera de esta distinción, ¿vale? Conviene subrayar que no toda terminación final constituye automáticamente un morfema flexivo transparente. En algunos casos, la marca de género o número
se ha lexicalizado o forma parte inseparable de la palabra. Por ello, el análisis morfológico debe conjugar criterios formales, funcionales y semánticos, evitando simplificaciones excesivas. ¿Vale? Palabras, por ejemplo, que solo están en plural. Eh, la flexión verbal. La flexión verbal es mucho más rica que la nominal en general. La flexión nominal en español tiene 4 opciones máximo, mientras que la verbal, si tenemos en cuenta el género, el número, el tiempo, el modo, tenemos muchísimas. El verbo español expresa mediante desinencias y morfemas específicos información relativa a lo que ya he dicho antes, ¿vale? Persona, número, tiempo, modo y aspecto. Esta complejidad hace que el verbo sea el centro paradigmático de la flexión en español. En formas como habíamos cantado o comerían confluyen una raíz léxica, una vocal temática y varios morfemas flexivos que sitúan la acción en un marco temporal y modal preciso. La flexión verbal no crea nuevas palabras, aunque sí puede presentar alternancias formales importantes, irregularidades, eh, supleciones y procesos históricos de reajuste. Esto es muy importante. Estas variaciones pertenecen al paradigma de una misma unidad verbal y deben distinguirse, por tanto, de los mecanismos léxicos de derivación. Ya hemos hablado de la flexión, ¿vale? Vamos a hablar ahora de la derivación. Es el procedimiento de formación de palabras por el que una base léxica recibe un afijo derivativo que modifica su significado, su categoría gramatical o ambas cosas a la vez. A diferencia de la flexión, la derivación sí genera nuevas unidades léxicas. De casa obtenemos casero, de nación nacional, de útil inutilidad, por ejemplo. En estos casos se produce una ampliación o transformación del léxico mediante reglas relativamente productivas, ¿vale? La derivación constituye uno de los procedimientos más fecundos en español, y gracias a ella el léxico puede crecer sin necesidad de recurrir constantemente al préstamo o a la invención constante y aislada. Además, permite organizar las palabras en familias léxicas, lo que muestra que el vocabulario de una lengua no es un inventario caótico, sino una red estructurada de relaciones morfológicas y semánticas. Vale, dentro de la derivación vamos a hablar, por ejemplo, de la prefijación, que consiste en anteponer un prefijo a una base léxica. Los prefijos suelen modificar el significado sin alterar necesariamente la categoría gramatical de la palabra base, no siendo así la sufijación, como ya veremos. Así, feliz, por ejemplo, puede dar lugar a infeliz, poner y puede dar lugar a reponer, posponer, anteponer y muchos más. Y normalmente los prefijos suelen expresar conceptos como negación, repetición, intensidad, localización, anterioridad, oposición, entre otros valores. En la lingüística actual se discute a veces si la prefijación debe considerarse plenamente derivativa o si en realidad ocuparía una posición intermedia entre derivación y composición, porque sí que hay un componente de carga léxica realmente. Dado que muchos de esos prefijos que usamos proceden históricamente de preposiciones o elementos cultos autónomos. Sin embargo, para fines meramente descriptivos y didácticos, vamos a considerar razonable integrar la derivación, la prefijación, perdón, en un tipo de derivación, y no de composición, porque funciona como un mecanismo de regular la modificación, al fin y al cabo. Vale. Prefijación, hemos dicho. Ahora sufijación, que es el procedimiento contrario. Consiste en añadir un sufijo a una base, generalmente con consecuencias más profundas que la prefijación, ya que a menudo puede modificar no solo el significado, sino también la categoría gramatical. De blanco
podemos decir blanquear y estamos transformando un sustantivo en un verbo. De nación, nacional. De real, realidad. De libro, librería. Y los sufijos que añadimos se pueden añadir a otros sufijos, ¿vale? Y podemos tener una palabra, mm, una palabra derivada de una derivada anterior, creando cadenas. Dentro de la subfijación conviene distinguir varios grupos. Primero están los sufijos apreciativos, que añaden matices afectivos o valorativos, como ito, azo o ucho, ¿vale? Después están los sufijos nominalizadores, como ción, dad o miento, que transforman las cosas, algunas palabras en sustantivos. Sufijos adjetivadores, ¿vale? Como mugre, mugroso, ¿vale? Cargar, cargable. Y los sufijos verbalizadores, como ear o izar. Esta diversidad ilustra la capacidad del sistema morfológico español para transformar y reorganizar el léxico. Y por último, como mecanismo de derivación tenemos la parasíntesis, que suele definirse como un procedimiento mixto de formación de palabras en el que intervienen simultáneamente la composición, la derivación o prefijación y la sufijación. Algún ejemplo clásico consiste en enrojecer, embarcar o quinceañero. En enrojecer, por ejemplo, no existen en el mismo valor léxico enroj ni rojecer por sí mismo, sino que es al juntar varios morfemas que se produce esta palabra con sentido pleno. La parasíntesis demuestra que los mecanismos morfológicos no siempre actúan de forma lineal y que la estructura de la palabra puede responder a procesos complejos. Por ello, su inclusión en el tema resulta muy útil para mostrar un dominio más preciso de la morfología léxica. Y esto también depende de la lengua, porque hay lenguas que tiran más de este recurso, que son las lenguas parasintéticas, y pueden juntar más lexemas. Vamos a hablar ahora de la composición, que es el procedimiento de formación de palabras mediante la combinación de dos o más bases léxicas que dan lugar a una nueva unidad. En español encontramos compuestos como sacacorchos, paraguas, bocacalle, altavoz, y en todos estos casos el resultado posee una cierta fijación formal y semántica que permite considerarlo como una sola palabra, o al menos una sola unidad léxica, compleja, que no simple. La composición puede adoptar varias formas. Por ejemplo, hay palabras compuestas univerbales escritas en una sola palabra y hay compuestos que son sintagmáticos o pluriverbales que tienen un alto grado de lexicalización. Por ejemplo, tendríamos hombre rana o máquina herramienta. También puede distinguirse compuestos coordinativos y subordinativos, en el que uno de los elementos tiene menos peso que el otro. Y también podemos distinguirlos patrimoniales, en patrimoniales y cultos, y en transparentes y opacos, y ahora lo vamos a explicar un poquito. Los compuestos patrimoniales se forman con elementos de caudal tradicional de la lengua, como lavaplatos o pelirrojos. Son palabras que directamente han evolucionado del latín o de las lenguas clásicas, y los compuestos cultos, en cambio, recurren a cultismos, simplemente, que son raíces grecolatinas y son muy frecuentes en el vocabulario científico y técnico. Eh, en estos últimos casos, la frontera entre composición y afijación, por ejemplo, en sociolingüística, puede resultar algo difusa, ya que, como hemos dicho antes, algunos prefijos proceden de raíces cultas directamente lexicalizadas y conviene tenerlo en cuenta, pero desde el punto de vista léxico funcionan como mecanismos de gran rendimiento
de ampliación de vocabulario especializado y esto es innegable. Bueno, vamos a hablar ahora, dentro de la composición, de los conceptos de productividad y lexicalización. Pues no toda combinación posible de palabras se convierte en un compuesto léxico, y esto hay que tenerlo en cuenta. Para que exista composición en sentido pleno, tiene que darse algún grado de fijación semántica, formal o funcional. El proceso por el que una secuencia se consolida como unidad estable recibe el nombre de lexicalización. Así, no todas las secuencias sintácticas son un compuesto, pero algunos grupos inicialmente libres llegan a integrarse en el léxico común que todos usamos y estaríamos hablando ya de lexicalización. Esta observación es necesaria para relacionar morfología y lexicología, ya que sería este proceso. Vamos a hablar ahora de la organización del léxico en español, en el cual las relaciones son semánticas, morfológicas, históricas y funcionales. En español, esta organización puede observarse en varios niveles: familias léxicas, campos semánticos, series derivativas, redes de sinonimia y antonimia, niveles de especialización y estratificación social o estilística. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, las familias léxicas muestran la cohesión morfológica del vocabulario que comparten un lexema común. Mar, marino, maremoto, todas estas palabras pertenecen a la misma familia léxica, ¿vale? De este modo, el léxico aparece como un sistema que está parcialmente ordenado por criterios estrictamente morfológicos y siempre puede llegar a estar abierto a innovaciones, desplazamientos o préstamos, ¿vale? Eh, Cuando hablamos de campos semánticos, hablaríamos de palabras relacionadas por su significado. Coche y autobús no comparten una relación de tipo familia léxica, pero sí de campo semántico, que sería el campo de la conducción, por ejemplo. Las series derivativas son la cantidad de derivados que puede hacerse de una palabra y cómo van pasando de unos a otros. Y las redes de sinonimia y antonimia, pues ya lo sabemos. Además, el léxico español presenta una doble dimensión patrimonial y culta. Conviven en él palabras heredadas del latín por vía popular, cultismos, semicultismos, préstamos históricos y neologismos de creación reciente. Y toda esta heterogeneidad no impide la organización, sino que al contrario la enriquece, ¿vale? El vocabulario se estructura también por registros, ámbitos de especialidad y grados de formalidad que se van entrelazando en toda esta relación léxica y variación lingüística. Vamos a hablar ahora de los procedimientos de ampliación del léxico, que al final serían todos los que hemos nombrado antes. Cualquier derivación ya implica una ampliación del léxico. Eh, pero también podemos hablar del préstamo, la creación expresiva, la abreviación, las siglas, los acrónimos y las lexicalizaciones de sintagma. Por ejemplo, correveidile, ¿vale? Él es el correveidile. Así, fútbol, láser, ONG, teletrabajo muestran que el crecimiento del vocabulario responde a mecanismos diversos, no exclusivamente morfológicos. Bueno, teletrabajo sí que podría ser morfológico. No obstante, derivación y composición siguen siendo los procedimientos internos más sistemáticos y productivos. Esto ya lo hemos dicho antes. Y ahora vamos a hablar de las relaciones entre palabra, léxico y significado. Pues la estructura de la palabra no es una cuestión meramente formal, ¿vale? Pues afecta de modo directo al significado y a la interpretación. Un hablante reconoce que nacionalidad
deslealmente o prehistórico tienen una organización interna que orienta la comprensión del sentido. Todo esto es inconsciente y todos lo sabemos, si no, no podríamos comunicarlo. La morfología léxica actúa, por tanto, como el mecanismo de economía cognitiva que nos permite interpretar palabras nuevas a partir del conocimiento de unas bases y afijos que son limitados y que al combinarse entre sí crean todo un abanico casi infinito de palabras posibles. Esta relación entre forma y sentido tiene una importancia capital en el aprendizaje y es interesante comprender cómo funcionan los morfemas porque favorece la ampliación de vocabulario, mejora la competencia lectora y facilita la precisión excesiva, la precisión expresiva que tendrán nuestros alumnos. La reflexión morfológica no es un ejercicio puramente analítico, es una herramienta de acceso al léxico y al significado. Esto es muy importante que lo sepan. Y dentro del aula, como a modo de proyección didáctica, el análisis de la estructura de la palabra ayuda al alumnado a desarrollar conciencia morfológica, habilidad estrechamente vinculada con la comprensión lectora y la ortografía y el enriquecimiento léxico, aparte de que el análisis morfológico ya es de por sí todo un clásico y lo van a tener que practicar según está establecido en el currículo, sobre todo de primero y segundo de bachiller. Desde una perspectiva metodológica, conviene evitar el mero mecanicismo clasificatorio. No se trata solo de que el alumnado memorice las listas de prefijos y sufijos, sino que tiene que comprender cómo funciona la palabra como unidad estructurada. Por ello, las actividades de segmentación morfológica normalmente deberían ir acompañadas de interpretación semántica y de contextualización en usos reales, ¿vale? Y como conclusión, solo hay que decir que todo esto resulta esencial para formar hablantes más conscientes, precisos y competentes. Y la morfología no solo explica cómo están hechas las palabras, sino también cómo formar algunas nuevas. La bibliografía, muy rápidamente, sería, podemos hablar o mencionar la gramática descriptiva de la lengua española, la nueva gramática de la lengua española, ¿vale? De la Real Academia Española y ASALE, y un manual que se llama Formación de palabras en español, morfología derivativa productiva en el léxico moderno, de Mervyn Lang. Morfología del español, de Jesús Pena. Fundamentos de morfología, de Soledad Varela Ortega. Estos son los libros que podemos mencionar. Y eso es todo.